Muy buenos días, bienvenidos a la cátedra abierta en homenaje a Roberto Bolaño. Hoy día tenemos a Antonio Tenorio con nosotros como invitado y nos es muy grato recibirlo, principalmente porque Antonio lo conocemos hace una década. Él fue agregado cultural de México acá en Chile y en el inicio de la cátedra él nos ayudó a traer a todas las estrellas aztecas que poblaron el firmamento de esta cátedra durante los 2 o 3 primeros años. Así que le tenemos mucho agradecimiento y es para nosotros un honor que haya pasado de su rol de colaborador a un rol protagónico. Se lo merece hace tiempo. Por lo tanto, aquí partimos con Antonio. Antonio está regresando después de 10 años a Chile. Eso es diferente a decir que viene de vuelta. La expresión se reserva solo para quienes se jactan de su experiencia para asegurarse cierta autoridad. No lo debemos confundir porque si bien Antonio Tenorio tiene de qué jactarse, 9 libros publicados en México, una destacada carrera como académico en la Universidad Iberoamericana, una obra en gestión cultural de relevancia, un compromiso con la alfabetización digital, con la radio pública y un paso por la diplomacia que cosechó muchas amistades en Chile y en Colombia. Aún así, no se trata de una persona que aspira a un tipo de autoridad. La verdad es que la mayor parte del tiempo es un aprendiz de escuchador, mientras que en confianza se revela como alguien que afila la lengua, la del idioma y la propia, con el propósito de pulir ironías. En su escritura suele confiar más en las preguntas que en las certezas. En la novela Más breve que una vida, del año 97, primera finalista en el premio Joaquín Moritz, el personaje central, el general Francisco Mujica, afirma: «¿Pero qué digo si todas estas historias ya se saben y no tiene caso que las cuente yo, aprendiz de escuchador? Además, para eso están los historiadores, los científicos sociales, llamados a descubrir la verdad, a revelarla. Uno, en cambio, ¿qué va a saber si todo cuanto distingue la niebla son destellos de ruidos?» Esa lucidez del general es propia de quien viene de vuelta en la vida, pero regresa sin respuestas. Sabe perfectamente que lo que distingue de la realidad es la bruma que la oculta, que la voz, si se le escucha con atención, no es más que sonajera, que la claridad es una ilusión. No se trata de un proceso que da cuenta de la distancia entre un sujeto y que lo intenta conocer, sino todo lo contrario. Es un extravío causado por la extrema proximidad. Kundera, un autor que parece clave en los inicios de la obra narrativa de Antonio Tenorio, narra la historia de una pareja, Jean-Marc y Chantal, que en su convivencia tan cercana borran su identidad, al punto que no se reconocen a sí mismos y menos aún distinguen lo real, pero curiosamente no pierden la capacidad de narrar esa confusión. Jean-Marc se pregunta en la novela Identidad: ¿en qué momento exacto lo real se tornó en lo irreal, la realidad en soñar despierto? ¿Dónde quedó el límite? ¿Dónde está la frontera? Es interesante, porque hasta hace poco, quizás un siglo atrás, la empresa intelectual consistía justamente en delimitar, distinguir, clasificar, como si la única reflexión constructiva fuese aquella capaz de identificar fronteras. Pero llevamos un tiempo en que la experiencia ha desgranado ese proyecto, confinando ese intento a las ciencias exactas, mientras que para el resto del conocimiento las fronteras son un poco más que un dibujo inexacto, una zona churada y superpuesta entre 2 o más conjuntos difusos. Esta cartografía representa no solo la geopolítica, sino las lenguas y también nuestro imaginario. Existen mapas de la razón y mapas de la experiencia. Los primeros buscan la claridad, condensan el conocimiento disponible y lo sintetizan en una serie de símbolos sobre un plano. El mapa de la razón quiere ser legible de manera universal y ante cualquier lector dar la misma información. El mapa de la experiencia, en cambio, no tiene un punto de partida y otro de llegada. No sirve para escoger un camino más corto o la ruta sin peligros. El mapa de la experiencia solo es descifrable a medida que se la vive.
Las grandes narraciones son mapas. Algunas de estas narraciones ordenan el mundo y aspiran a ser confiables. Otras, mientras más subjetivas y complejas, más interesantes. La historia, por ejemplo, es un mapa de la razón, aunque no siempre resulta objetiva, mientras que la novela es la narración del mapa de la experiencia. En sus diarios, Ralph Waldo Emerson anota: todo escritor es un explorador. Cada paso lo adentra en territorio desconocido. En cierto sentido, seguir a Emerson es aceptar que tanto el escritor como su obra son un mapa inseparable. La obra es tan viva e impredecible, tan desconfiable como lo es la persona del autor. A ambos los cruza la razón, pero los construye la experiencia. En una conferencia sobre música y literatura dictada en febrero del 2018, Antonio Tenorio recurre a la narración que hace Pascal Quignard del momento en que la nave Argos cruza su camino con las sirenas. En sí es un mapa de la experiencia, un territorio desconocido en el que Odiseo se encamina hacia la esquiva Ítaca. Pues bien, en su conferencia, El sonido del trazo, Antonio Tenorio se detiene no en el capitán de la nave que se amarra al mástil y se tapa los oídos con cera. Tampoco se centra en Orfeo y su música, capaz de neutralizar el efecto del canto de las sirenas. No, escoge a Quignard porque es quien relata la historia de Butes. Cada uno de estos argonautas se entrega de diferente manera a la experiencia. Los dos primeros hacen uso de la razón para no ser borrados del mapa. Es la resistencia a la tentación, que es también la muerte. El tercero, Butes, cede y decide explorar, acude al llamado de las sirenas, se arroja fuera de borda. Su cuerpo está destinado a despedazarse contra las rocas de los acantilados, pero Afrodita lo coge en vuelo. Uso las dos acepciones populares de este verbo, porque la diosa, mientras lo levanta por los aires, decide copular con él. Ni Tenorio, Quignard u Homero se detienen a discutir si fue un coito consensual. Tampoco importa mucho, después de todo se trata de Afrodita y eso sitúa la relación más allá del tiempo humano. Necesitaba llegar a este ejemplo solo para descartar las distintas actitudes frente a la escritura. No se preocupen, amables psicofantes, abandonaré pronto la trama sensual de esta introducción. Emerson compara a quien escribe con un explorador que se interna en territorio desconocido. La nave Argos llevaba un tiempo extraviada en el mar y a cada milla náutica avanzada la internó en lo desconocido. Sin embargo, de los tres argonautas, es Butes quien tiene un menor apego a la vida propia y se arroja. Podríamos decir que él representa una autoría arriesgada, temeraria y destructiva, a lo menos que intervenga la divinidad copulante. Lo interesante en su caso es que al abrirse a la muerte termina inseminando a Afrodita, a quien será la madre de su hijo Eryx. Cruza el umbral de su propia humanidad, pero no lo hace respondiendo a un plan. Por otro lado, Orfeo y Odiseo sí elaboran una estrategia y se ciñen a ella. Butes no tiene plan, no tiene mapa de la razón, solo uno de la experiencia que se despliega a medida que ejecuta cada acto. Ese mapa muestra una línea segmentada dirigida hacia el abismo. Pues bien, no somos Butes. No tenemos el lujo de ser salvados por una divinidad cada vez que saltamos fuera de borda. Nuestros dioses no improvisan, están endeudados como nosotros, carecen de turgencia, son sedentarios e hipertensos. Lawrence Durrell diría que son dioses chancados en la prensa del amor, heridos profundamente en su sexo. No es una lesión física o venérea la que tienen, sino que padecen de una enfermedad que ha socavado y proscrito el deseo. Pero esto no es tan terrible, para nada. Una Afrodita abúlica obliga a Butes a estar alerta. Puede seguir el ejemplo de Odiseo y Orfeo y negar la atracción que despierta el canto de las sirenas, pero también puede reconocer ese deseo y observarlo. En esta segunda opción es que veo en Butes un ejemplo de creador. Quien tenga pretensiones de autoría, quien use la lengua para crear, no puede lanzarse a las rocas, pero tiene la opción de sentarse en el borde y describir el oleaje o entrevistar a quienes están preguntando si saltar o no. La actitud de un Butes contemporáneo se parece más bien al poema de Patrizia Cavalli, que dice así: algunos me han dicho que por cierto mi poesía no cambiará el mundo. Les respondo que ciertamente mi poesía no cambiará el mundo.
En un ensayo del año 96 sobre la obra de Milán Kundera, titulado La sabiduría de lo incierto, Antonio Tenorio hace énfasis en la escritura como una forma de interrogar. La pregunta es el terreno desconocido, el mapa de la experiencia. La duda, explica Tenorio, es una búsqueda que se despliega en la literatura. Al menos esta es el campo para que ella se pueda explorar. La llama símbolo de movimiento de renovación. La duda, no el arrojo de buste, la duda es el impulso creador, puesto que es capaz de inventar algo nuevamente. En cierto sentido, la pregunta es entonces el equivalente moderno a la temeridad de Buste. Esa duda convierte la vacilación en fortaleza, mientras se trate de no aceptar versiones acabadas y finales de la verdad. En el cuento La frontera, del libro Pliegue de 2011, Antonio Tenorio da vida a un personaje a la altura de esa duda. Se llama Berti y está a punto de cruzar la línea amarilla de control policial o aduanero en un aeropuerto. Recibe una llamada en su celular, lo sacan de la fila, habla con su hija, la hija de su primer matrimonio. Ella no le hace una pregunta, eso genera mayor inquietud en él. Intuye que algo anda mal. La reticencia a hacerle una pregunta alimenta su duda. Debe cruzar la frontera, se distrae, ya cruzó el límite de su preocupación, pero sigue en la fila. Quizás ella le necesita y no se atreve a confesar su problema. Quizás sea él quien necesita sentirse requerido, útil, e imagina un problema, avanza a la fila, apaga el teléfono. La duda crece y no. La frontera nunca se cruza. Berti entre dos matrimonios, en tránsito, en la aduana, nunca llega, está siempre en movimiento, la duda renueva su viaje. El cuento es corto pero no acaba, corresponde a la narración de un no lugar, sucede en forma permanente y no fija. Berti ya no se distingue de su duda, es más pregunta que personaje. En la novela Justine, Lawrence Durrell pone en boca de uno de sus personajes la siguiente afirmación: una ciudad se transforma en un mundo cuando uno ama a uno de sus habitantes. Eso es verdad. Solo así se puede habitar una ciudad como Santiago, por ejemplo, con su olioso smog de invierno. Pero, ¿qué sucede cuando ese amor se vive en la forma de un vacío? Por ejemplo, cuando se busca a alguien perdido. ¿Qué sucede con esa ciudad, con ese paisaje? La ausencia, a diferencia del amor, hace que alguien emprenda la búsqueda, hace que alguien que emprende la búsqueda asuma el paisaje como un territorio interior. El poeta Raúl Zurita en Los Países Muertos, donde relata el destino de los cuerpos de los detenidos, desaparecidos, transforma el océano, las nieves eternas, el desierto de Atacama, en un territorio interior que muta para acoger e integrar esos cuerpos. Algo similar sucede con el poeta García Madero en Los Detectives Salvajes, cuando cruza el desierto en el norte de México en búsqueda de Cesárea Tinarejo. Ya no es el amor que transforma el paisaje en el mundo, sino que el vacío de la ausencia termina por poblar de paisajes interiores a quien lleva a cabo la búsqueda. Solo así se puede entender que una novela sea capaz de refundar un país. Esta ausencia se multiplicará en miles de cuerpos de mujeres asesinadas en Santa Teresa, un segmento marcado por femicidio en la novela 2666. La fuerza narrativa no radica en certezas, sino que surgen de preguntas. Quizás la más contingente y concreta que tiene México y Chile. ¿Dónde están? Que es la misma pregunta de Argentina y de Nicaragua. La pregunta de todo el continente, desde la base en Guantánamo hasta la isla Dawson. Lo fundante ya no es la palabra, sino el signo de interrogación, el mapa de la experiencia que se despliega pregunta a pregunta. Dejo con ustedes a Antonio Tenorio. Muy buenos... ¿Sí se oye? Sí, se escucha. Muy buenos días a todas y a todos. Comienzo con una incorrección lingüística, gramatical, que ha causado ámpula en la Real Academia de la Lengua. Y comienzo de esa manera para subrayar
no solo la presencia de quienes desde lo femenino hoy hacen el favor de acompañarnos, sino también como un sencillo y sentido homenaje a la incorrección lingüística y vital del propio Roberto Bolaño. Me siento profundamente agradecido y honrado de participar en el inicio de lo que será el ciclo internacional para conmemorar los 20 años de la edición de los Detectives Salvajes, y considero esta una altísima distinción que debo, más que a mis méritos personales, a la amistad, a la generosidad, a la confianza de mi querida amiga, la decana Cecilia García Huidobro. Del texto de Rodrigo Rojas, solo habría que decir que estoy ansioso de conocer a esa persona de la que habló. Espero que haya la oportunidad pronto, que es un texto extraordinario y que el sentido común indicaría que yo debería disculparme y retirarme, ¿no? No lo voy a hacer porque dejaría muy mal a Cecilia y porque el tiempo de las cámaras ya está pagado. Y finalmente quiero subrayar la presencia de mi admirado amigo Mauricio Electorat. Yo no sé si hace 13 años que llegué a Chile, o que digamos que mi cuerpo llegó a Chile, porque Santiago era un lugar que toda mi generación imaginó y habitó de alguna manera a través de las historias que escuchábamos de quienes llegaban a México y a través de las noticias que nos llegaban. Cuando llego a Santiago en 2005, caminando, llegué a un centro comercial en Manquehue. Sí estoy bien, ¿no? Sí. Sobre Apoquindo, y ahí había había una librería. Entré y lo primero que me encontré fue la novela de Mauricio Electorat, que había ganado el premio Six Barral muy recientemente. Fue lo primero que comencé a leer, y como me sucede ahora con el texto de Rodrigo, que me resulta tan impresionante que, como ven ustedes, estoy haciendo tiempo para que se acabe la conferencia y yo pueda no leer lo que traje. También con Mauricio Electorat medité seriamente el retirarme de mi pretensión de escribir después de leerlo a él y volver a las clases de cha-cha-cha en las que he fracasado una y otra vez, y que claramente dejan saber en la página web personal que tengo que mi vida, y probablemente la de ustedes, hubiera sido otra si yo hubiera aprendido a bailar cha-cha-cha. Nunca he podido, voy a insistir. Me llama mucho la atención, sigo haciendo tiempo, me llama mucho la atención que Rodrigo hable de mapas, de desplazamientos, de viajes interiores, y no por la manera en que el breve texto. Ustedes saben que los mexicanos nos gustan las cosas monumentales, ¿no? No siempre ha sido así, solo desde los aztecas para acá, antes era distinto. Y entonces yo me he permitido escribir un texto de apenas 75 cuartillas, que para los cánones mexicanos equivale a un haiku, más o menos.
Y van a ver ustedes a lo que refiere el inicio y la convergencia que hay con lo que Rodrigo decía. Como estamos en un estudio de televisión, seguramente ustedes dirán, seguramente estuvieron ensayando, pero no, es una feliz coincidencia. Una última cosa. Celebro mucho la presencia de mis dos hijos, Pablo, que tiene ahora 21 y que vivió entre los 8 y los 11 años en Santiago, Inés, que es por derecho propio una Lola chilena que nació el 10 de julio de 2006 al pie de la cordillera Nevada y que regresa ahora a conocer y a rehacer lo que es parte de su historia y de la mía también, por supuesto. Bienvenido, viajero, habéis llegado a la región más transparente del aire. Escribía a principios del siglo XX el sabio mexicano Alfonso Reyes para referirse al valle donde se encuentra la Ciudad de México. La frase no es exactamente de Reyes, pertenece a Humboldt, el grande viajero que ha sancionado con su nombre el orgullo de la Nueva España, hombre clásico y universal como los que criaba el Renacimiento y que conservó, escribe el mexicano cual si quisiera describirse a sí mismo, hasta en su siglo, la antigua manera de aprender la sabiduría viajando y de escribir tan solo sobre recuerdos y meditaciones de la propia vida. Dos cosas reconocerá, pues, el viajero al tender su mirada sobre la grande reverberación de los rayos solares, se enorgullece Reyes, producida por nuestra enorme masa de cordilleras y la alta planicie que es, en extensión y en altura, la mayor del mundo. Ha llegado a la región más transparente del aire, ha llegado, de igual manera, a la región más propicia para vagar libre del espíritu, enfatiza Reyes. De la primera afirmación, Carlos Fuentes tomará el título de una de sus novelas emblemáticas. De la segunda, Roberto Bolaño hará credo de existencia. Entre todo cuanto puede separar a uno y a otro, viajeros ambos, a los que tal valle dio la bienvenida alguna vez, estará ahí, en esa alta planicie rodeada de volcanes, inmemorial e indeleble, esa región, valle, historia, ciudad, metáfora, relato al que nadie atraviesa sin que ésta a su vez se le cruce de costilla a costilla, sin que su huella deje una marca, sin que su aire produzca algo. México comienza con un mito y termina con una profecía, su historia antigua, al menos. Tal es la legendaria afirmación con la que el historiador David Brading comienza él mismo su conocido ensayo sobre lo fundacional y refundacional que como destino pareciera proyectarse a lo largo de todo el periplo mexicano. Brading decide ir del mito a la profecía. Ese es su trayecto, el origen del origen, el tiempo antes del tiempo. El mito cuenta, un pueblo elegido, los aztecas, proveniente de un lugar inubicable, Aztlán, emprende el camino, su propio cruzar el desierto en busca de un designio. Derrotados, humillados, perseguidos, enviados apenas a sobrevivir entre rocas volcánicas sin alimento casi. Así, extenuados y casi extintos, los aztecas dan con la señal. Un islote al centro de un lago, el lago que ocupa la mayor parte de un valle inmenso rodeado de volcanes.
en una de cuyas orillas, alimentados de hierbajos y bichos, los aztecas han sobrevivido durante décadas. En el islote, un águila devora una serpiente detenida sobre una cactácea que los mexicanos llamamos nopal, y no sé si aquí también se llama de esa manera. ¿Cómo se llama aquí? Tuna. Tuna. Es que para nosotros la tuna es el fruto rojo. Es el momento de fundar la Gran Tenochtitlan, capital futura de un imperio que hacia el sur llegará hasta la hoy convulsionada Nicaragua. Hasta aquí el Anáhuac, eso quería decir Nicaragua, hoy Nicaragua. Nombre que los aztecas dan a ese valle, Anáhuac, que será cuna de su poder y testigo remoto de su grandeza. En la Ciudad de México se pasa, sin embargo, pronto de la bienvenida a la necesidad de granjearse la sobrevivencia, a probar que se puede resistir, a estar más que atento. El signo podría aparecer en cualquier instante y durará, la señal, eso, tan solo un instante. Probar que se puede vivir al borde de un prodigio o una catástrofe todo el tiempo. Los detectives salvajes, como se sabe, fue publicado en 1998. Roberto Bolaño tenía 45 años. Prácticamente de inmediato, apunta el poeta y editor mexicano José María Espinaza, recibió apoyo y simpatía de los principales escritores de su generación en España y América Latina. Bolaño había nacido el 28 de abril de 1953. A punto de cumplir 5 años, sin que lo supiera, claro, a más de 10.000 kilómetros de distancia, el 7 de abril de 1958, 21 días antes de su cumpleaños, del cumpleaños de Bolaño, en la Ciudad de México, una ciudad que ya lo aguardaba, aunque él tampoco eso lo sabía, apareció la primera novela de Carlos Fuentes. El título, La región más transparente. 40 años median exactamente entre la publicación de Los detectives salvajes y La región más transparente. Entre la aparición de la novela que catapulta a Bolaño como el gran escritor que fue y el emblemático homenaje que Fuentes rinde a la capital mexicana en su primera obra de gran aliento. Entre cruce biográfico que se alimenta por la estancia en Santiago de Carlos Fuentes durante sus primeros años y aquellos que Bolaño pasa en México siendo un adolescente primero y después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Caminos de ida y vuelta que han de tener como trasfondo real, imaginario, mítico, profético, flotante a la Ciudad de México, esa que el mismo Bolaño parece describir en su Origen y destino cuando le cuenta a Carmen Boullosa sobre los detectives salvajes y dice: la trama y la historia surgen del azar, pertenecen al reino del azar, es decir, del caos, del desorden, o a ese territorio permanentemente perturbado que algunos llaman apocalíptico. Dramática, de ser completamente cierta, es la confusión que marca el inicio del desmoronamiento del imperio azteca. La cosmogonía mexica aseguraba que Quetzalcóatl, una de sus mayores deidades, habría de volver tarde o temprano en forma de hombre. Tal horizonte es el que marcará, de modo fatal, el encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés. Escribe el gran historiador mexicano Miguel León Portilla: según el Códice Florentino, cuando Moctezuma se enteró de la llegada de esos forasteros,
en el año 1 Caña, reaccionó como si pensara que el recién llegado era nuestro príncipe Quetzalcóatl. Al regresar los enviados, describieron a Moctezuma lo que habían contemplado. El soberano mexica comenzó entonces a llenarse de terror. Todo hace suponer que Cortés, hombre medieval en muchos sentidos, pero moderno en muchos otros, es decir, post-quijotesco, y, por tanto, cierto de la cisura entre creencia y realidad, se da cuenta de la confusión y la aprovecha. El resto de la historia se conoce, o casi. Mito y profecía, que es el orden que elige Brading, como se ve, bien podría plantearse también en sentido inverso. Profecía y mito. Profecía de un pueblo y un lugar. Mito sobre un encuentro, reencuentro, que ha de ser, en lo posible, pospuesto, acaso, por aciago. La ciudad se profesa, y en esa medida, esta revela cuál es su verdad, revela a cada cual es su verdad de acuerdo a su capacidad para reconocerla. Las formas de la profecía lo son de la acción, de una memoria lanzada hacia adelante. Lo rememorado cobra vida, acción, cuerpo y sustancia, al modo en que Fernando Saucedo lo atribuye a los detectives salvajes y su relación con los años de Bolaño en México y su capital, reinante y derrotada. Hijo de un diplomático mexicano que fue destinado a servir en Santiago, Fuentes vivió en esta ciudad entre los 10 y los 15 años. Su padre trabajaba en la casona que sobre Pedro de Valdivia es conocida hasta el día de hoy también como el Palacio Falabella. Acabo de pasar enfrente de él y sigo sin entender por qué México lo vendió. Entre 1940 y 1944, contaría el propio Fuentes, muchos años después, ya siendo una celebridad, comenzó a escribir lo que él considera su primera novela. Tuve, sigue rememorando, en David Alfaro Siqueiros, nada menos, el gran muralista mexicano, quien residía entonces en Chile, a mi primer lector, dice Fuentes, vaya primer lector. Dos modos en que la existencia hubo de tener lugar, dos maneras en que ésta se tornó en escritura. La primera vez que Roberto Bolaño llegó a México fue en 1968. Sigo el perfil del escritor que publicó Esther García Llobet en El País. En el 68 de la matanza de Tlatelolco, y lo primero que le pasó, nada más de pisar el colegio, fue que le retaron a una paliza de la cual Bolaño fue lo bastante inteligente para dejar en un digno empate. Explorador de latitudes, incluso en la Ciudad de México, Bolaño vivió al norte, luego al sur y finalmente al centro de la urbe. Trabajó descargando cajas de gaseosas y vendiendo imágenes de San Martín de Porres y lámparas de la Virgen de Guadalupe, en lo que sería el inicio de una larga colección de oficios diversos. Bolaño se va y vuelve en 1974 y luego se vuelve a ir. La ciudad en la que caminaba y caminaba pasa de ser con el tiempo la ciudad de los oficios a una ciudad, dirá Saucedo, reconstruida en la misma medida en que los personajes de los detectives no dejan nunca de conversar. Una ciudad hecha de palabras, un modo de existir que también lo fue. Antes de la llegada de Cortés, sobrevinieron en Tenochtitlan una serie de sucesos inauditos que luego fueron tomados como mensajes divinos. Una espiga de fuego en el cielo, se dijo, a lo que era un cometa. Un templo que se incendió sin causa aparente.
un rayo que no tuvo sonido, una lluvia de estrellas, una marejada inusitada en el lago, normalmente apacible, el cadáver de un pájaro gigantesco encontrado en uno de sus bordes, la voz espectral de una mujer que lloraba y gritaba por sus hijos perdidos y que hasta el día de hoy se conoce como la leyenda de la Llorona. 8 sucesos conocidos hasta el presente como los 8 presagios de Moctezuma. La historia de la Ciudad de México es la historia de cada uno de sus desastres. Lo es también la de sus premoniciones y, por si esto fuera poco, la de la manera que la contradicción ha dejado sobre ella y su historia. Cito a Fernando Benítez. 3 años después de la derrota azteca, llegaban los 12 primeros franciscanos en 1524. El primer obispo, Fray Juan de Zumárraga, llegó en 1528. Zumárraga, por un lado, es el inquisidor y por otro, el humanista. Como inquisidor, quemó los códices en la Plaza Mayor y quemó también al cacique de Texcoco, tal como lo había hecho con las brujas de Vizcaya. Mas es el mismo individuo que es el mismo y no, si es que puede decirse así, el que salva la vida de miles de indígenas al lograr imponer la tesis de que estos, al ser recién conversos, no podían ser objetos de la Inquisición. Y no solo eso, a Zumárraga, el que incendiaba libros herejes, debe la Nueva España la fundación de lo que en cierto sentido será su primera universidad, el Colegio de Tlatelolco, el mismo lugar donde hace 50 años, en octubre, el ejército disparó sobre una concentración de estudiantes el 2 de octubre. Contradicción, la de Zumárraga, que no lo parece, desastre y confusión, tiempos sobrepuestos, ese continuo ir en pos de lo inacible, espacio del encantamiento, la inestabilidad y la apariencia, afirma Saucedo al hablar de los detectives, donde todo tiende, incluidos los personajes de la novela, por supuesto, hacia un futuro que es siempre pasado, rematará Roberto Brodsky al hablar de la obra de Bolaño. La ciudad no es sus personajes, la ciudad es en sí misma un personaje, el personaje. 3 dimensiones guían entonces los actos de este ser inanimado que a la vez se mueve en 3 dimensiones. La del espacio, por supuesto, la del tiempo, marca de un devenir que tiene al cambio como signo perpetuo, y amalgama de las dos anteriores, la del mito, relato transversal que más que antes o después va y viene de manera indistinta. La ciudad que devora y es devorada, animal que repta y se muerde la cola. A esta ciudad personaje consagra Carlos Fuentes su primera novela, La región más transparente. El triunfo de lo moderno, la revolución rural y barbárica, se ha sometido a los designios de un espejismo. 1954, la gran Ciudad de México y su modernidad, más a la manera en que la comprendió para Nueva York John Dos Passos y su Manhattan Transfer, que como en novelas posteriores tomaría Fuentes la voz de Faulkner. Mi nombre es Isca Cienfuegos, nací y vivo en México DF. Esto no es grave. En México no hay tragedia, todo se vuelve afrenta. Afrenta esta sangre que me punza como filo de maguey, afrenta mi parálisis desenfrenada que todas las auroras tiñen de coágulos, y mi eterno salto mortal hacia mañana, juego, acción, fe, día a día, no solo el día del premio o del castigo, veo mis poros oscuros y sé que me lo vendaron abajo,
que me lo vedaron abajo, en el fondo del lecho del valle. La ciudad, esa ciudad que se propone el lugar del mito. La obra, esa obra a punto de construirse en el puro lenguaje, el sitio de la vida. 40 años más tarde, no solo la ciudad será otra, el artificio de lo verbal también. La historia que corre dice que fue de este modo. En esta ciudad hecha de trazos en el agua, hay un momento en que se cruza la línea y se precipita la desdicha, se dice. Carlos III, soberano de buena parte del mundo, incluido Chile, decidió expulsar de sus territorios en América a aquellos que llamó termitas del trono de Dios, los jesuitas. Antes del amanecer del día 25 de agosto de 1767, soldados acordonaron los colegios y monasterios jesuitas y reunieron a estos en la capilla de su templo principal. El Real Decreto estaba siendo leído cuando antes de llegar al final, pero sabiendo ya lo sustancial, un jesuita hizo ver que en el lugar se hallaba el depósito de la Sagrada Eucaristía. Ante ello, uno de los presentes propuso que tal urna fuese llevada con toda pompa por la compañía en su viaje. Otro, sin embargo, propuso que no. Consumamos nosotros ahora mismo el sacramento y que éste sea viático de peregrinantes y consuelo de afligidos. Y así obraron. Años más tarde, instalado en Bolonia, el jesuita Francisco Javier Clavijero se dio a la tarea de escribir su historia antigua de México. De memoria, por supuesto, de esa, porque no llevaban los libros, de esa memoria que, como la Sagrada Eucaristía, en cada parte es toda ella totalidad simbolizada, de esa memoria que en la distancia se multiplica, cual viático de peregrinantes, consuelo de afligidos que nunca dejan de serlo. Como puede hacerlo un viajero, advierte el propio Clavijero, que juzga a ojo y hace de la escritura, su escritura, resabio de la mirada, precisión retrospectiva del ojo. Para quien crea, sienta, perciba que hablo de Bolaño, atina. No es que se lo hubiera propuesto, o tal vez sí, mas fue el azar, un cruce en una calle cualquiera, el que determinó en buena medida la invención de Cortázar como predecesor de Bolaño, al modo en que Borges postulaba que cada escritor inventa sus predecesores, y en ese mismo instante la disolución no tan irremediable de Fuentes como tal. Es Celina Manzoni quien escribe. En una carta personal de 1998, carta que supongo ahora resguarda esta universidad, en una carta personal de 1998, Bolaño recupera un recuerdo juvenil de los años de bohemia y aprendizaje en la Ciudad de México. Dice la carta: con Auxilio, ese personaje inspirado en Alcira, la poeta mexicana que vivió en los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras, con Auxilio, ahora que lo pienso, me pasó una cosa bien interesante. Esta es una construcción gramatical absolutamente chilena. Me pasó una cosa bien interesante. Íbamos caminando por México DF. La mujer que ahora se llama Auxilio, 4 o 5 poetas jóvenes y yo. Y de repente
sigue contando Bolaño en la carta, y de repente pasamos junto a Carlos Fuentes y seguimos caminando sin hacerle caso, hasta que Auxilio se pregunta a sí misma en voz alta, con ese acento uruguayo que nunca perdió. Ese es un agregado mío. ¿Quién era el que estaba junto a Fuentes? Y acto seguido se responde con un grito: ¡Cortázar! Y vuelve atrás y nosotros con ella. Y allí estaba Cortázar. Y durante un rato estuvimos conversando con él, porque para nosotros era como Dios nuestro Señor. Imaginar a esa pequeña troupe de la nave de los locos, ignorando a Fuentes para venerar al gigantón Cortázar, puede parecer hoy hasta chusco. El asunto, sin embargo, tuvo una onda expansiva capaz de llegar hasta el mismísimo 2011, cuando el autor de La región más transparente, que tenía buena memoria, excluyó a Bolaño, ya por entonces considerado un escritor trascendente, de una antología narrativa hispanoamericana. El desplante de Fuentes, sin embargo, agiganta aún más a Bolaño, lo hace estar presente por ausencia. Mas, para que eso pudiera ocurrir, años atrás, Bolaño, al hacer a un lado en plena calle a Fuentes, porque es así como uno lo imagina, casi diciéndole: señor, usted hágase a un lado, estamos conversando con un escritor. Bolaño, al hacer a un lado en plena calle a Fuentes, que debe haber ido vestido impecable, por eso yo hoy vine de mezclilla, hubo de inventarlo desapareciéndolo, como contrarreferencia, sí, pero referencia al fin. Poeta, historiador, geógrafo, quizá el primer novelista de la América hispana, la Ciudad de México colonial tuvo en Carlos de Sigüenza y Góngora a su más grande inteligencia. Creo que ya no voy a publicar en el Fondo de Cultura Económica porque Margot Glantz se va a ofender de que no haya yo dicho que la más grande inteligencia es Sor Juana. Pero acabo de tener un desplante a la Bolaño. Para componerlo diré: tuvo a su más grande inteligencia masculina. Sigüenza ocupó cargos académicos y de gobierno, tocándole en suerte, además, dirigir la primera excavación arqueológica en la zona prehispánica de Teotihuacán. A él debemos, asimismo, la crónica de lo que fue considerado el primer acto de rebelión social frente al orden colonial, el motín de indios ocurrido el 8 de junio de 1692, y cuya consecuencia más severa, a ojos de Sigüenza, fue el incendio que acabó con una parte importante del archivo de la urbe. Alboroto y motín llamó el propio Sigüenza a la rebelión, de la que dice de su acción: yo también me hallé entonces en el palacio porque, entregándole el santo óleo a un ayudante de cura, Sigüenza piensa que va a morir, me vine a él, se le quitaron al vulgo de entre las manos no solo algunos cuartos de palacio, sino tribunales enteros y, lo más importante, de la ciudad, su mejor archivo. De los indios, cuyo pasado Sigüenza estudiaba con esmero en la excavación de Teotihuacán, el sabio refiere a sus continuas borracheras y continuos desmanes. Poco que decir que no sea el modo en el que el mundo colonial dejó anclado, sin saberlo, o sí, uno de los acertos más hondos, vergonzantes y persistentes. Los indios que merecen permanecer vivos es
porque están muertos. Aquellos cuyo espíritu de eternos perdedores se escabulle sobre esa ciudad donde todo parece ser doble, y en esa duplicidad la entidad extraña existe siempre oculta, encubierta. Roberto entendió muy bien que se puede hacer arte sin tener obra, relata Juan Villoro. Puedes tener una vida poética, una existencia que te lleve a revelaciones importantes, sin que eso sea una obra reconocida por la sociedad. Muchas gracias. Para luego darle forma, Villoro, a esa misma idea plasmada en Los detectives al señalar que Bolaño escribe de poetas que indagan el reverso de las cosas y transforman la experiencia en obra de arte. Villoro y Bolaño se conocieron por un premio. Cito a Villoro. Se refiere a Bolaño, él había obtenido un tercer lugar en poesía y yo un segundo lugar en cuento. Tenía el pelo alborotado por un viento imaginario, lentes redondos y un cigarro en la boca. Esta es la voz de Bolaño. Me dieron un tercer lugar, aunque creo que más bien merezco una amonestación. Comentó con sarcasmo. Villoro testimonia. Nos hicimos amigos de inmediato. Muchas son las afinidades entre Villoro y Bolaño. Quiero, en la prisa de estas notas, destacar una sola, un eslabón en la cuenta de los años entre 1958 y 1998. Un eslabón pequeño, pero férreo y persistente. Augusto Monterroso. Mordaz y reticente a la fama, cargado de una acidez no amarga. Autor de libros duraderos, como lo nombra el escritor Álvaro Uribe, a contrapelo de la idea monumental de una vida dedicada a construir una obra al modo de Fuentes. Monterroso gustaba declarar, para frenesí de Bolaño, me gusta imaginar a mí, que él, Monterroso, que con cada libro no tenía por propósito otra cosa, esto es textual, que combatir el aburrimiento e irritar a los lectores. El que les deja a sus discípulos la última palabra, el maestro insuperable, como lo nombra Uribe, el excelso, como en forma de personaje, de su personaje Pancracio Montesol, le llama Bolaño, aquel del que toma para mayor y más expreso homenaje el epígrafe de la literatura nazi en América, es, por supuesto, Monterroso. El 21 de septiembre de 2018 se cumplirán 40 años de que unas excavaciones rutinarias para colocar cable telefónico permitieran encontrar de forma accidental e intacta una gran pieza prehispánica tallada de nada menos que 8 toneladas y 3,5 metros de diámetro. Es una pieza redonda. Al centro, una mujer desnuda y destazada, Koyolxauhqui, la diosa de la luna. El descubrimiento llevó a uno más grande, el Templo Mayor, parte del cual está hoy a la vista a un lado exactamente de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Reconstruirlo por completo es imposible. Su parte principal permanece justo debajo de la nave central de la iglesia. El pasado del que nace más pasado puede estar debajo, puede estar dentro, puede estar enfrente.
Fuentes lo resume así en El Naranjo o Los Círculos del Tiempo. Yo vi todo eso, la caída de la gran ciudad azteca, y al día siguiente de la derrota, con las piedras de los tiempos indios, comenzamos a edificar las iglesias cristianas. Quien sienta curiosidad o sea topo, encontrará en la base de las columnas de la Catedral de México las divisas mágicas del dios de la noche, el espejo humeante de Tezcatlipoca. La ciudad y el tiempo de sus piedras, su lenguaje, su eco, para quien sepa escucharlas. Una ciudad yace debajo de nosotros, también enfrente, a un lado y por encima. No es un aleph, más parece un nudo en el que todos los hilos se conectan con todos, sin principio ni fin. Un rizoma, dijera Deleuze, un nudo, digo yo, menos versado que el filósofo francés. Un nudo de cuyo interior puede aparecer cualquier cosa, incluso esa mezcla entre argonauta y topo que parece ser Arturo Belano, incluso él. Voy así hacia el final, regresando a los inicios, un tanto a la manera en que, según Paz Soldán, en el camino que va de la oscilación entre el encontrarse y el perderse de la escritura, se cifra el destino del siglo XX en la versión de Bolaño, un poco a la manera de un proceder ideático basado en la obsesión por el mito, que es el de Fuentes, y otro por ese estado del tiempo como futuro anterior que entraña la profecía, Bolaño, arte de la entraña, ella misma, según sabían ya los romanos. El mito escribe, dicta, se apresura a narrar. La profecía lee. Es voz del tiempo posterior que se cuela por entre pequeñas rendijas que identificaremos en Bolaño como leves rupturas de la percepción de lo real. La región más transparente comienza con un largo monólogo. Aquí caímos. ¿Qué le vamos a hacer? Aguantarnos, mano. A ver si algún día mis dedos tocan los tuyos. Ven, déjate caer conmigo en la cicatriz lunar de nuestra ciudad. Ciudad puñado de alcantarillas, ciudad cristal de vaos y escarcha mineral, ciudad de presencia de todos nuestros olvidos. Los detectives comienzan en cambio con un epígrafe. ¿Quiere usted la salvación de México? Respuesta, no. Autor, un condenado, Malcolm Lowry. Un epígrafe, una fecha, 2 de noviembre. Yo llegué el 1 de noviembre a Santiago. 2 de noviembre, Día de Muertos en México, y 3 líneas. He sido cordialmente invitado a formar parte del realismo visceral. Por supuesto, he aceptado. Me sentí tan identificado con eso. Pero algún día escribiré, he sido cordialmente invitado a participar en la Cátedra Bolaño. Por supuesto, he aceptado. No hubo ceremonia de iniciación. Mejor así. Enseguida, la fecha del día siguiente, 3 de noviembre. Mito y profecía son registros de anunciación. La primera, como escritura fundante. La segunda, voz de la corroboración de que más allá del tiempo no hay nada. A ello se ha de llegar, al tiempo, a su devenir cuyo futuro ya es su propio pasado desde antes. Queda leerlo, avanzar, hacerlo hablar, darle voz para que no se petrifique. Ya solo me faltan 54 páginas, Voy a tratar de leer un poco más lento para que se entienda mejor. Se lee en el Eclesiástico, también conocido como el libro de la sabiduría.
El que aplica su espíritu a la ley del Altísimo y dedica sus ocios a la lectura de los profetas, investiga el sentido recóndito de los enigmas y se ocupa en descifrar las sentencias obscuras. Sirve en medio de los grandes y recorre tierras extrañas. Eclesiástico que era Bolaño. Solo el mito puede imponerse al mito. Es Brading, otra vez, haciendo referencia a la relación entre mito y profecía y su idea de estos como los dos elementos constitutivos del pensar, que es obrar, y el obrar, que es pensar, en el tránsito histórico palpable e inacible de lo mexicano hasta fines del siglo XX. Si la Revolución Mexicana se configura en mito, que se supera a sí misma a través de una discursividad de la que hace parte un futuro utópico, la Ciudad de México será ese campo de batalla de la reconfiguración integral del pasado y, desde luego, de la indagación artística. Ya sea en sus muros de edificios abiertos al libre tránsito de las personas y las fantasmagonerías, ya sea en ese vínculo entre experimentación lingüística y exaltación del desarrollo que constituye la primera novela de Carlos Fuentes. Distópica, colapsada como escenario material e imaginario del progreso, la Ciudad de México por la que transcurren y discurren los poetas convertidos en detectives, en cambio, parecieran encarnaciones de una única divisa posible ya para entonces: el embés de la trama mítica, no en su condición de negación abierta, sino expuesta en su carácter de paradoja. Mientras la escritura como mito que va en pos de asirse a la imagen emblema de la ciudad, pretende forjar una nueva comunidad de paseantes lectores pensantes lectores paseantes, en la que el arte tome el lugar de la vida, 40 años después, trasquilada esa ilusión de imagen emblema depositada en la ciudad, la atomización del cuerpo social, metaforizada en estos personajes solitarios y errabundos, se erigen nuevas rutas sobre un espacio que no es más que la multiplicación de fisuras en la realidad del espacio urbano, en cierto momento estable, por donde comienza a filtrarse la certeza de la existencia de otra realidad inestable, extraña, un río oscuro que se va transformando el rostro familiar de las cosas y la gente en algo siniestro, como señala Saucedo. A diferencia de lo contemporáneo, Bolaño lo es, Fuentes no, en la que la experiencia del tiempo se encuentra espacializada en una suerte de cartografías, fragmentarias desde luego, toda cartografía lo es, de presentes caleidoscópicos y continuos, la escritura anterior, anclada en el mito, hallaba en el presente, un vector organizante de futuro. Hoy, en este presente en el que reluce la presencia de Bolaño, no solo se ha renunciado a la visión totalizante y se ha asumido de buen ánimo lo fragmentario desposeído de pretensión de prosopopéyico futuro, en el que las nociones de novedad que tanto entusiasmaron a Fuentes y su generación han sido desplazadas desde la profecía que no es futuro más, sino presente, por la indagación caminante, es decir, en permanente desubicación de estrategias para lograr hacer inteligible, así sea por un instante, un tiempo, que es proliferación de tiempos y caos dentro del caos. El porvenir vino y se fue. Ese es el sitio, a mi parecer, desde el que se relacionan Bolaño con Fuentes, el sitio de la paradoja de una profecía que ya fue. Lejos están los detectives salvajes de pretender erigirse como una reescritura desde los márgenes, los espacios en blanco o el interlineado de la región más transparente, al modo que lo hiciera un escritor por el que profesamos mutuo culto, que es Coetzee.
lejos incluso Bolaño de plantearse cerrar el ciclo abierto por la afirmación moderna de la escritura moderna, del escritor moderno que Fuentes buscó a toda costa hacerse de sí, hacer de sí. Paradójico, pues, que el bardo de esa gran ciudad de México, en pleno tránsito entre el siglo XX y el XXI, sigo a Christopher Domínguez, en el razonamiento, haya terminado por ser, para el lector contemporáneo, viajero del tiempo, el espacio y el mito, haya terminado de ser Bolaño y no Fuentes. Lo quiso ser Carlos Fuentes, asegura Christopher Domínguez, pero su vida cosmopolita lo alejó de una ciudad que le disgustaba y a la que, como Bolaño a su manera, prefería oír. Compulsivamente en Fuentes, selectivamente en Bolaño, ambos grabaron el habla de la Ciudad de México de una manera sorprendente. Misterioso, empero, resulta aún hoy saber qué vio el joven Bolaño en la Ciudad de México, tan maldecida por sus habitantes mediante una suerte de orgullo invertido. Quizá eso, tal vez la capacidad de Bolaño consistió justamente en eso, en ver por entre las costuras de esa ciudad mítica y profética y mítica, un modo de desandar el camino abierto por Brading y la idea de que necesariamente se va del mito hacia la profecía, de reconocer, como el mismo Bolaño lo decía al recibir el Rómulo Gallegos, que saltar al vacío, meter la cabeza en lo oscuro, supone el peligroso oficio de saber caminar hacia atrás mirando hacia adelante, es decir, de la profecía al mito. Porque es ese y no otro el sentido recóndito de los enigmas, el camino sobre el que quizá logren ser descifradas algún día las sentencias obscuras. Muchísimas gracias por su infinita paciencia. Muchas gracias, Antonio. Tenemos un par de minutos para responder preguntas, pero por favor no se impacienten. Algunos de ustedes firmaron un boleto que les da derecho a participar a un sorteo. Hoy día vamos a sortear este hermoso libro al cual hemos hecho referencia. Ese sorteo funciona como indemnización de haberme escuchado, ¿no? Algo así, pero creo que solamente tenemos un libro en realidad. Pero es gordo, es bastante gordo, como ustedes ya saben. Bueno, y Francisca ya tiene un micrófono. Yo voy a mandar un par de libros más. Ah, perfecto. Sí, eso es muy importante para nuestros estudiantes, que intenta robarse los libros firmados por nuestros invitados de la Cátedra Bolaño. Nosotros llevamos un acto fetichista propio de los tiempos. Nosotros llevamos un registro de eso y yo te aviso si es que los tuyos tienen suerte de ser robados. Y si no, para mandar a mis hijos a que los roben, porque es indigno, ¿no? Sí, bueno, también varios invitados han hecho eso. Sí. Bueno, quisiera saber si es que hay alguna pregunta en el público. Bueno. Si no, puedo empezar yo a preguntarles a ellos, ¿no? Bueno, sí, sería la primera vez. Sí. Mira, Antonio, yo quería hacerte una pregunta sobre el desplazamiento y su vínculo con el mito fundacional. Sucede que Bolaño por lo general se estudia dentro de la perspectiva de lo postnacional, es decir, aquellas literaturas que ya traspasan el territorio identitario que coincide con las geopolíticas de un país. Pero cuando uno lo mira con una perspectiva mayor, como lo que tú acabas de hacer, parece ser que el nacionalismo ha sido como una especie de paréntesis en una larga historia que es también transterritorial. Que al parecer, digamos, el asunto de las literaturas nacionales es un lunar de 200 años, o de 100 en realidad,
de 100 años, y que lo natural es que la gente se desplace, los pueblos se desplacen y que los países, más bien digamos las comunidades, inventen sus mitos fundacionales en función de una especie de una diáspora. De una diáspora. Y tú lo señalas muy bien al mostrar la diferencia entre Fuentes y Bolaño. Fuentes no sufre una diáspora porque está en constante movimiento. O sea, su estabilidad es el no tener raíces como cualquier hijo diplomático. Sin embargo, Bolaño tiene que ajustarse y sobreadaptarse y agradar y luchar con el medio, y por eso, claro, quizás desarrolla ese oído tan atento y se transforma en ese mapa abierto a las nuevas experiencias. ¿Mm? Pero yo quería preguntarte sobre qué es lo que pasa, por ejemplo, en cuanto a la literatura, sobre todo en México, que tiene que ver ya con otro tipo de movimientos, que son esos migrantes que solamente pasan por México. ¿Mm? Que hay mucho de la literatura de frontera, del Paso, etcétera, de Tijuana. Pero ¿qué pasa con el registro de aquellos migrantes que están solamente de paso por México? Y que, bueno, muchos, digamos, no lo logran, ¿no? Y dejan su cuerpo en México. ¿Cómo absorbe ese movimiento? ¿Cómo se integra, digamos, al mito? ¿Cómo lo mira la literatura actual mexicana? La decana firmará el certificado de doctorado si logro contestar. Primero, decir que subrayar la condición de la paradoja hacia el final del texto tiene el propósito de poner sobre la mesa, de compartir lo que me parece que tendría que ser la brújula sobre la cual podríamos movernos en estos tiempos, ¿no? La paradoja como condición central y la paradoja como una explicación que es al mismo tiempo una explicación que se desvanece, pero que permite, pero que deja ciertas huellas. Y lo digo porque tratando de ser nacional, Fuentes se inscribe efectivamente en un tiempo en el que la posrevolución reconstruye la historia. Lo digo de esta manera. Paz, que sin duda es nuestro escritor más lúcido del siglo XX, señalaba que las revoluciones son siempre un movimiento doble. Las revoluciones son la ilusión de que se pueden saltar etapas en la historia, ¿no? De que se puede acelerar el camino de la historia y se puede dar un brinco hacia adelante, pero no dejan de ser nunca la construcción de un pasado idealizado del cual la revolución reinstaura como orden natural. Por eso es que el resultado cultural de la Revolución Mexicana va a ser tan potente y va a tener este anclaje institucional y en el imaginario con la grandeza cultural de la cual la revolución se asume como heredera legítima. En la literatura de Fuentes esto es clarísimo y es de ese modo como reescribe el mito. Tratando de ser, la paradoja es que tratando de ser nacional,
Fuentes construye un México que no ocurre en el cotidiano, ¿no? O sea, por ahí lo digo en una línea que si hay oportunidad después de que el texto se lea con un poco de más calma, ¿no? Y sin que tengan la preocupación de si yo me voy a dar cuenta de que están cabeceando, se va a encontrar una línea en donde dice: Fuentes es una escritura que intenta sustituir a la vida, que intenta tomar el lugar de la vida. Fíjate que no digo realidad, para no meternos en ese lío, ¿no? Que desplaza a la vida y se coloca en ese sitio, y desde ese sitio enuncia lo que supone que es la vida. Y Bolaño, que yo ni lo conocí y mucho menos tuve la oportunidad de preguntárselo, pero me parece que es claro que no tiene una pretensión de enfilarse, ni está pensando si es nacional o no es nacional, sino un poco es como si él dejara hablar, y a eso me refería con que el mito escribe y la profecía habla, ¿no? Es una especie de posesión de voces que van formulando cosas, y sobre la propia formulación se va construyendo eso que está ahí como sustrato. Ahí me parece que hay que hay una paradoja. Segunda paradoja. Vivimos en la aldea global, de eso no hay la menor duda, y sin embargo es la época de los grandes nacionalismos. Y de los nacionalismos además más retrógradas, ¿no? Y de expresiones que parecían estar absolutamente desconectadas de estos flujos y de esta posibilidad de que individuos, ideas, mercancías puedan transitar libremente. Coetzee alguna vez en la Ciudad de México, antes de ganar el premio Nobel, fue a la Ciudad de México a dar una conferencia y le tocó compartir la tarde con Saramago, con los dos, con Sara y con Mago. Afortunadamente no estuvo Ortega y Gasset, porque ya hubiera sido una multitud. Y le tocó compartir la conferencia con Saramago, ¿no? Estamos hablando... No sé, no voy a perder el tiempo tratando de recordar, pero antes del premio Nobel, cuando Coetzee era un escritor poco leído. Era un escritor que se leía en la academia. Sí. Entre paréntesis, esa es una de las funciones de la academia, ¿no? Leer a los que no están en las mesas de novedades antes incluso de que lleguen a las mesas de novedades, o quizá muchos de ellos ni siquiera van a llegar a la mesa de novedades. En Bolaño tenemos la fortuna de que es rescatado por Herralde y hace su camino. Pero bueno, entonces Coetzee comparte la tarde. No habían pasado muchos años del levantamiento indígena en Chiapas, y Saramago, bueno, abarrota la sala, ¿no? El 99% de quien va esa tarde va a escuchar a Saramago, y va a escuchar lo que ya sabe que va a decir Saramago, para complacerse de cuán inteligente es, porque adivinó lo que Saramago iba a decir, y además Saramago está de acuerdo con él, ¿no? Claro. No hay mayor prueba de inteligencia que coincida contigo un premio Nobel, ¿no? Y un 1% vamos a escuchar a Coetzee, y lo digo en plural porque reivindico mi derecho a la esquizofrenia, ¿no? Entonces voy, y los míos que me habitan, a escuchar a Coetzee. No, y Juan Villoro, porque Juan es quien presenta a Coetzee. Y Coetzee es una cosa muy impresionante. Lee un cuento. Sí, no le gusta hacer conferencias. Lee un cuento, claro, que después va a aparecer en Elizabeth Costello, ¿no? Sí. Pero antes de leer el cuento, hace una pequeñísima reflexión. Y dice: yo soy negro. Así empieza. Y uno ve a Coetzee y es un holandés clavado, ¿no? Es rojo. Y dice: no hay manera de no ser negro en Sudáfrica. No hay modo.
Hay una manera de mover las manos, hay una manera de mirar, hay un olor, hay una manera de comer, ya no digamos qué comer, ¿no? Eso es un lugar común, sino cómo se come, hay una corporalidad negra. Y digo todo esto para decir que así como no hay manera de separar el venir a una conferencia de Antonio Tenorio con un sorteo de un libro, o sea, no hay manera de no venir a una conferencia mía si no hay un interés supremo, que es el libro. Eso me enaltece mucho, el libro siempre estará por encima de las personas. No hay manera de que Coetzee no sea negro. No hay manera de que la escritura no tenga rasgos, construcciones gramaticales, ¿no? Esto que yo les decía de lo que dice Bolaño, esto es bien interesante. No lo hago en tono chileno porque las imitaciones siempre terminan por ofenderlo a uno y por ridiculizar al que lo intenta, ¿no? Y porque además si no ustedes van a imitar al Chavo del Ocho. Está ahí. La escritura es una forma de la corporalidad. Sí. La escritura tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro, con nuestros ritmos, la escritura es una forma de la respiración. Entonces, está más que lo nacional, está el anclaje con eso que nos rodea y que nosotros identificamos como lo nacional. Porque yo te diría ahora, la Ciudad de México tampoco es lo nacional. Hoy. Lo era cuando Fuentes. Hoy no lo es más. Hoy es parte de una realidad múltiple y de una suerte de tiempos en fuga o de caleidoscopio del que el texto intenta hablar. Concluyo con esto. Venía yo camino para acá y un servicio de transporte muy eficiente que la universidad me hizo favor de poner a mi disposición ante el miedo de que me subiera yo al metro. No por otra cosa, sino porque me quedara yo a vivir en el metro de Santiago, porque este es tan bueno respecto al de la Ciudad de México que uno puede querer quedarse a vivir ahí. Venía yo en el transporte y pasamos por lo que entiendo es la oficina de migración. Ah, sí. Bajaste por la calle Marín. El chofer no había hablado, no me había dicho nada. Pasamos por ahí y me dijo, aquí se está haciendo el nuevo Chile. Esa fue la frase que utilizó. Entonces yo le dije, ¿son migrantes? Y me dijo, sí, son migrantes. Le dije, como los españoles. Me dijo, sí, en su momento, como los españoles, cuando la crisis de España, sí, le digo, como Pedro de Valdivia. No, yo no pensaba en ese, ¿no? Yo pensaba en los que pusieron las panaderías. Le dije, no se preocupe. Al igual que hoy hay un estadio croata y de que una buena parte de Chile iba por Croacia y no por Francia, ¿no? Chile es el país que más croatas tiene en América Latina. Cuando en la casa veíamos la final, pensábamos en Chile todo el tiempo y en muchos amigos que tenemos de origen croata. Entonces le dije, no se preocupe, es una cosa de tiempo, ¿no? O sea, no, él insistía, es que esto es distinto. Yo le dije una provocación, que va a quedar grabada, espero que editen esto, que hagan una reescritura. Y le dije una provocación, le dije, debe decirlo porque son negros y se notan más. Y él me dijo, sí, ya mismo, se notan más, ¿no? Bueno, sí, están estos, y esto no es una condición solo chilena, ¿no? Alguna vez, yo doy clases por si se les ofrece, alguna vez en el salón de clases le dije a los estudiantes, México es un país racista y
se sorprendieron, un poco se indignaron y me dijeron, por supuesto que no, en México ni negros hay. ¿Cómo vamos a ser racistas? Bueno, sí. Entonces, son estos desplazamientos. Ahora, lo que me parece más interesante es cómo estos desplazamientos los capta Bolaño, y Bolaño logra construir una literatura en continuo desplazamiento. No solo porque sus personajes se están moviendo todo el tiempo, eso está ahí, es bastante claro, sino porque los registros sobre los que construye Bolaño esa realidad verbal son inasibles. O sea, yo todo el tiempo que preparaba la conferencia me preguntaba, ¿cómo es posible que una novela de ese porte, ¿no?, llena de tantas referencias locales, de calles, de palabras, de gestos, ¿no? ¿Cómo es posible que haya despertado no el interés de los lectores en español? Eso no me sorprende. El interés de los traductores. Lo que más me sorprende de la literatura de Bolaño es la euforia con la que los traductores la reciben. Pero yo creo que en este ejercicio de traslación que es la traducción está evidenciado esta propia inasibilidad de la escritura de Bolaño. En fin, no te respondí, pero pudimos conversar. Bueno, el micrófono sigue abierto por si hay alguna pregunta del público. Sí, bueno, después no se quejen, dimos la oportunidad. Bueno, en función de la hora, Antonio, vamos a pasar al sorteo, pero voy a necesitar tu ayuda. La Lola ya se durmió, y además se llama Inés Tenorio. Ven. No me lo va a perdonar nunca, ¿eh? Pero esos son los riesgos de acompañar 12, al padre. Tiene 12 y no lo va a perdonar. No lo va a perdonar. Bueno, jamás. pues Vean nada más, por favor, el ánimo. Inés. No, el quinto, ¿les parece el quinto? El quinto, bueno, ya, el quinto. No se le puede decir que no al invitado. A ver. Sí, ¿ya vieron? El quinto que saque. Tienes que leer el primer número al agua. Al agua. 12. El 12 al agua. 20. El 20 al agua, lo siento, número 20. Y hay 2 libros más míos, entonces son 3, ¿no? O sea, a partir de aquí comienzan a ganar. ¿Tú quieres regalar un libro tuyo? Sí, bueno, oigan, perfecto. No sé, es barroco. Es que no están acá. 31. ¿No están los libros? 31 al agua. No, yo no. Antonio. Los traigo en el teléfono en una cosa que se llama Amazon. Ya, este es el cuarto al agua y el otro es el quinto. 1. El 1 al agua. Ahora viene el ganador. Este es el ganador. 41. ¿Quién tiene aquí el 41? 41 se ha ganado. Los detectives salvajes. Oigan, yo vi... ¿Cómo? ¿El 41 no está? No, Inés, no te vayas. Inés, falta uno, por favor, no te vayas. El 41 era Bolaño, ¿no? Pero, a ver, espérate, ¿no está el 41? Bueno, al agua. Entonces ha ganado... 33. El 33. Eso. Mira, yo puedo certificar que este libro queda en buenas manos. Aquí está el regalo. Por favor, Gabriel, toma. Vean nada más. Bueno, que se fue alguien. Sí, muchos.
Ah, me pongo ahí, ¿verdad? Por favor, Antonio, ven por acá. Tápale donde dice Roberto Bolillo para que crean que... Claro. Exacto. Bueno, muchas gracias. Por favor, un aplauso para nuestro invitado, un aplauso para el ganador, su lectura gozosa. Y recuerden que esto es un ciclo donde celebramos los 20 años de Los Detectives Salvajes. Ya vino Roger Santibáñez, acabamos de tener el placer de escuchar a Antonio Tenorio. El próximo lunes viene Manuel Borrás, editor de Pretextos, y el día 23 de agosto el escritor argentino Sergio Chejvek. Así que los esperamos. Vayan a México. ¿Ah? Vayan a México. Vayan a México.